Hoy es 29 de julio de 2025. Como es martes, pues vamos a ver qué ha pasado en la última semana en inteligencia artificial. Empezando por negocios, que además voy a separar en su propio episodio. Esta semana voy a dividir, como he hecho otras veces, en dos, porque hay mucho material. Se nota que los gringos no tienen esta necesidad imperiosa de parar el país durante casi 2 meses que tenemos aquí, y ellos siguen trabajando, iba a decir al mismo ritmo, yo casi diría que a más ritmo que durante el resto del año, pero seguro que eso no tiene nada que ver con que sea una de las, si no la principal potencia económica del mundo. La otra, que tiene pinta de ser China, es otro sitio donde también creo que el tema de las vacaciones no es una prioridad nacional, pero es una cuestión tangencial. Solamente una cosa antes de ir con el episodio, es una pequeña cosa de intendencia. Entiendo que hay gente que se va apuntando a esto. Sinceramente no sé cómo, porque no sé dónde narices se enteran, pero bueno, bienvenidos sean. Pero como se van apuntando, se van uniendo al grupo gente nueva, pues a veces pasan cosas que ya pasaron hace a lo mejor meses, que ya comenté hace meses, pero que tengo que volver a comentar. Así que rápida cuestión de intendencia. Ha vuelto a pasar esta semana que alguien se ha puesto en contacto conmigo a través del formulario de la web. Yo le he contestado y 2 o 3 días después se ha vuelto a poner en contacto conmigo para decirme lo mismo, y yo le he vuelto a contestar, y se ha puesto en contacto conmigo una tercera vez un par de días después, de donde deduzco que no le están llegando mis emails. Entonces la cuestión de intendencia es simplemente para los que hayáis llegado últimamente al podcast. Yo contesto siempre por email. Si tenéis unos filtros de email en vuestra empresa o en vuestro chiringuito o en vuestro servidor, en donde sea, muy estrictos, pues no sé, igual mi respuesta solo me ha pasado una vez en el pasado. Esta es la segunda, con lo cual no es una cosa muy frecuente, pero de verdad que yo siempre intento contestar. Si veis que no os contesto en un par o 3 de días, revisad el spam o revisad, como digo, los filtros que os pongan vuestros administradores de sistemas. Yo contesto desde una cuenta normal y corriente de Gmail, que llevo usando desde hace, no sé, 20 años, así que no creo que el problema sea mi cuenta. Tiendo a pensar que tenéis un administrador de sistemas que, para trabajar menos, pone los filtros mucho más altos. Es un fenómeno normal, no pasa nada, está estudiado por la ciencia. Podéis llevar a vuestro administrador de sistemas a centros de rehabilitación donde les enseñan que parte de su trabajo es resolver problemas, no solamente evitarlos todos a base de hacer la vida más incómoda a los usuarios. Dicho esto, empezamos con negocios. La primera noticia es que Amazon ha comprado una empresita, una startup que se llama Bee. Bee escrito B-E-E, como abeja en inglés. Es una es una startup que hace una especie de pulsera inteligente que lleva incorporado, de alguna manera que no me ha quedado muy claro, supongo que en remoto, obviamente, un LLM, un sistema de inteligencia artificial generativa. La pulserita cuesta $50, me ha parecido increíblemente barata, por eso digo que supongo que todo se hará en remoto, y lo que hace la pulserita es grabar todo lo que vaya produciéndose a tu alrededor durante el día, supongo que hasta que se le acabe la batería. Entonces puede, por ejemplo, grabar todas las conversaciones que tú tengas durante el día y después hacerte, pues, desde un resumen diario. Tú llegas a casa por la noche y le dices a la pulserita, resúmeme lo más importante que me ha pasado hoy en el día, y la pulserita te hace un resumen. Te puede hacer listas de tareas en función de las cosas que te hayan ido pasando por el día. Por ejemplo, tú has tenido una conversación donde le has dicho a la otra persona, oye, pues te llamo mañana y quedamos algún día de la semana que viene. Bueno, pues él te crea un recordatorio de, para el día siguiente, llamar a fulanito para quedar la semana que viene. Y por supuesto también te puede hacer recomendaciones. Pues no sé, si tú has mencionado, tengo un lío horrible, me vendrían fantásticamente unas vacaciones en una playita, supongo que el cacharro, convenientemente aleccionado, pues te sugerirá unos cuantos viajes a playitas, por supuesto que estén muy lejos de tu casa, para que luego puedas contarle a tus amigos que te has ido muy lejos de tu casa, porque contarle a tus amigos que te has ido a una playa que está a 100 kilómetros de tu casa no tiene ningún mérito, no te va a dar ningún bonus social. Es importante que la aplicación haga que te tengas que recorrer medio mundo para ir a la playa. Además de eso, opcionalmente le puedes dar acceso a la pulserita a tus emails, a tu lista de contactos, a tu calendario, y entonces ya hace todas esas cosas automáticamente. Te puede enviar un email en tu nombre, te puede poner citas en el calendario si tú lo has mencionado durante una conversación, etcétera. Los de la pulserita, los de Bee, aseguran que los datos no se usan para nada, que ni siquiera se usan para entrenar sistemas de inteligencia artificial, que no se almacenan, en fin, que puedes estar tranquilo que tus conversaciones no van a salir de Twitter. Pero bueno, yendo a la parte de negocio, como digo, que es la que
quiero tratar en este punto. Esta empresita, que por cierto la fundaron en su día ex ingenieros ex Apple y ex Snap, y que solo ha conseguido, solo en el mundo en el que nos movemos, cuidado porque la cantidad es alta, pero solo 50 millones de dólares de financiación hasta el momento. Y mira cuánto partido le ha sacado los 50 millones. Espero que no se sienta presionada Mira Murati con los 2.000 millones que ha conseguido para hacer una cosa que sea pues como 40 veces mejor, ¿no? Que igual lo es. Entonces, empresita adquirida por Amazon. Y esto me lleva a ligar esto con todas las noticias que he ido comentando últimamente sobre el desarrollo de, sobre todo, gafas inteligentes, pero en general de gadgets. Está también por ahí el famoso gadget que está diseñando Johnny Ive para OpenAI, que no se sabe muy bien qué será, pero que será también una especie de wearable. Tengo la sensación, y me parece una buena idea, adelanto, de que los grandes de inteligencia artificial están intentando encontrar como un dispositivo propio para la inteligencia artificial. No solamente propio de su empresa, sino un dispositivo que saque la inteligencia artificial generativa del PC y del móvil, ¿no? Yo he dicho muchas veces aquí probablemente, y a los amigos que tienen la paciencia de escucharme, que yo creo que uno de los problemas a los que se enfrenta la inteligencia artificial generativa es que se ha empezado usando sobre todo en un portátil, en un ordenador, es decir, en un teclado y una pantalla. Y claro, todos tenemos ya muchas décadas, como mínimo años, los más jóvenes, acumulados de asociar un ordenador a una máquina extremadamente precisa, extremadamente exacta. El ordenador es la máquina donde hacemos hojas Excel, donde escribimos documentos, donde hacemos cosas que requieren precisión. ¿A ti no te pasa que cuando le das a la letra R del ordenador, a veces sale una R en la pantalla, pero a veces te sale una J? Eso no pasa. El ordenador es exacto. Tú siempre que le das a la tecla R te va a aparecer una R. En una hoja Excel no te pasa que a veces suma 6 y 5 y le da 11, pero otras veces le da 12 y otras veces le da 15. No, en una hoja Excel siempre las operaciones tienen el resultado correcto. Esa identificación mental que hacemos entre ordenador y exactitud, y que de hecho ha llevado a que durante muchos años se dijera los ordenadores nunca podrán ser inteligentes como las personas porque son frías máquinas, porque no tienen sentimientos, porque no tienen contradicciones, porque no se equivocan. Bueno, resulta que cuando se equivocan los criticamos porque se equivocan, antes los criticábamos porque no se equivocan. El caso es buscar una manera de sentirnos especiales, los seres humanos. Pero digo, esa asociación que hacemos en la cabeza entre ordenador y exactitud está jugando claramente en contra de la inteligencia artificial generativa, porque todos involuntariamente esperamos que cualquier cosa que se use en un ordenador sea exacta. No es que lo esperemos, es que lo damos por hecho. Con lo cual, cuando la inteligencia artificial generativa se equivoca en una pregunta, en un dato, nos quedamos completamente descolocados. Pensamos, pero bueno, ¿esto qué basura es? ¿Qué porquería es esto? Que a veces me dice que 6 y 5 son 11 y a veces me dice que 6 y 5 son 12. Es esa sensación de no estamos yendo hacia adelante, estamos yendo hacia atrás. Yo siempre digo que no hay que ver la inteligencia artificial como un generativa, como un Excel mejorado, porque ya tenemos Excel. No necesitamos nada que venga a mejorar al Excel. No hay que ver la inteligencia artificial generativa como un Google mejorado. Es que ya tenemos Google para hacer búsquedas. Entonces, la inteligencia artificial generativa tiene sus propias virtudes y sus propios defectos, pero el hecho de que esté operada, de que se use desde un teclado con una pantalla, hace que nosotros automáticamente la comparemos con el Excel, la comparemos con Google, la comparemos con una calculadora, y eso yo creo que es lo que hace que la gente a veces se desencante. Con lo cual, me parece una buena idea, una buena ruta, la que están tomando, yo creo que todas las empresas grandes ya en este momento, de buscar ese hueco propio para la inteligencia artificial generativa a través de un dispositivo que no sea identificable con un ordenador, para entendernos que no tenga un teclado y una pantalla. Segunda noticia, Google ha dado algunos datos, como hace periódicamente, sobre el uso de sus herramientas de inteligencia artificial. En concreto, ha dicho que lo que ellos llaman Google AI Overviews, que son esa especie de resúmenes por inteligencia artificial que te hace Google, el buscador, cuando haces una búsqueda, pues tiene actualmente 2.000 millones de usuarios mensuales, se usa desde unos 200 países. Por comparación, en mayo el número de usuarios mensuales era 1.500 millones, así que ha crecido aproximadamente un 33%, y en total la
compañía, el grupo completo de herramientas de Google, está procesando cerca de 1.000 trillones americanos de tokens, es decir, 1 trillón europeo de tokens al mes por todas las consultas y usos que hacen los usuarios de las herramientas de inteligencia artificial. Eso, también por comparación, es el doble de tokens de los que procesaban en mayo. Tercera noticia tiene que ver con Walmart. Creo que la semana pasada o hace un par comenté ya que Walmart tenía lo que ellos llamaban su propia Foundry, su propia fundición de inteligencia artificial, una especie de ecosistema / framework / no sé cómo llamarlo, que ellos mismos habían creado, donde se desarrollaban todas las herramientas de inteligencia artificial de la empresa y donde se creaban todos los conectores para usar cualquier LLM externo que una herramienta en concreto requiriese. Bueno, pues esta semana Walmart presenta 4 que ellos llaman superagentes. Supongo que ya lo de agentes les ha parecido poco. Esto, todos los que hemos vivido una temporadita en el mundo del marketing, ya sabemos que esto de los nombres en cualquier momento se convierte en un concurso de creatividad. Bueno, de creatividad. Se convierte en un concurso de ver quién la dice más gorda, sobre todo en los departamentos de marketing que confunden marketing con creatividad y que de hecho luego además confunden creatividad con llamar la atención. Pero esto ya es una batalla que no me interesa, así que la aparco. Los 4 superagentes de Walmart los han desarrollado pensando en los 4 tipos de público, por decirlo así, distinto, que pueden necesitar un interface de inteligencia artificial con la empresa. El primer superagente se llama Sparky y es el superagente para clientes. Pues por poner los mismos ejemplos que ponían ellos en su presentación, un cliente puede preguntarle a Sparky desde cuál es la tinta correcta para su impresora, qué se necesita para empezar a hacer pilates, qué tipo de equipación o de complementos necesita. Puede pedirle que resuma opiniones de otros usuarios sobre un producto que está pensando en comprar y además ahora, porque estas funciones ya estaban disponibles cuando Sparky, supongo que no era un superagente, era un agente raso, un agente de calle, un novato. Bueno, pues ahora además le han añadido más funcionalidades más complejas, como por ejemplo, Sparky te puede planear un evento completo. Tú le puedes decir, quiero organizar una fiesta de cumpleaños para mi hija de 6 años a la que le encantan los dinosaurios. Y entonces Sparky te hace un plan sobre decoración, disfraces, comida, actuaciones, payasos, lo que quieras. Y, por supuesto, todo lo que venda Walmart lo pone a tu disposición para que lo compres allí. O también puedes, por ejemplo, hacerle una foto a lo que tienes dentro de la nevera, se lo enseñas a Sparky y Sparky te propone recetas que puedes preparar con los ingredientes que tienes ya disponibles en la nevera. Supongo que también te dará una sugerencia para que la próxima vez que pases por Walmart te compres algo más. El segundo superagente se llama Associate y es, como ya el propio nombre indica, para los empleados. Este es otro concurso de nombres que tienen los gringos periódicamente. Ya no se puede decir employee, porque employee debe ser denigrante, supongo, en estos momentos. Así que ahora se llaman associates y realmente no son associates, pero suena como mejor, ¿no? En fin, otra batalla que vamos a dejar aparcada. ¿Qué pueden hacer los empleados con associate? Pues pueden, por ejemplo, los mismos casos que ponían ellos, solicitar una baja por maternidad, pueden consultar las ventas, por ejemplo, el responsable de una de las tiendas puede consultar las ventas de esa tienda, cómo han ido evolucionando, cómo están yendo en el día, puede incluso pedir evoluciones de productos concretos, de categorías concretas y puede hacer todo eso de una manera natural, en el sentido de a través de prompts de texto o de voz, sin necesidad de tener que andar haciendo consultas de SQL o pidiéndole a los de informática que le saquen un reporte con los datos que él necesita. Tercer superagente se llama Marty y es para proveedores y anunciantes. Permite, pues, por ejemplo, en el caso de los proveedores, hacer seguimiento del estado de un pedido o en el caso de los anunciantes, desarrollarles una campaña de publicidad completa dentro de Walmart. Y el último se llama Developer y es, como su propio nombre indica, para desarrolladores, porque es el agente que permite testear todas las herramientas de inteligencia artificial que cualquiera que haya desarrollado dentro de Walmart quiera probar antes, obviamente, de hacerlas oficiales y ponerlas ya a disposición del público. Una cosa que también me llamó la atención es que en la presentación, en el comunicado de Walmart, el Senior Vice President of Enterprise Business Systems, cuidado con el nombre, la tarjeta de visita de este hombre debe tener como un palmo de larga. Este hombre se llama Dave Glick, por cierto. Bueno, pues este Glick decía
cuando le preguntaron si esto podía implicar, pues básicamente despidos, leo textualmente: "The company declined to say whether the super agents would replace jobs". O sea, la compañía prefirió no hacer ningún comentario sobre si los superagentes iban a reemplazar a algunos empleos. Es más, se vino arriba Glick y a continuación dijo que no solo que no comentaban sobre eso, pero que su expectativa era que de hecho se crearan nuevos empleos. Y leo también textualmente: "without elaborating further", o sea, sin desarrollar mucho más esta idea. Es un poco como: esperamos que cree muchos empleos porque lo deseamos con muchas fuerzas, pero no tenemos ni idea de dónde van a salir los nuevos empleos y, por cierto, preferimos no comentar sobre si va a eliminar empleo. En fin, en algún momento habrá que afrontar que esto, como todas las transformaciones tecnológicas o industriales previamente, va a tener una travesía del desierto y va a haber un momento en el que va a haber empleos en los que va a haber una gran bajada de la demanda y que en esos empleos, pues sí, va a haber pérdidas de puestos de trabajo y habrá que pensar cómo reorganizamos la economía, igual que la reorganizamos cuando llegó Internet o los móviles, igual que se reorganizó cuando llegó la electricidad o igual que se reorganizó cuando llegaron los tractores y la maquinaria agrícola al campo. No es la primera vez, aunque todos creamos que el universo se creó cuando nacimos nosotros. Tengo una sorpresa para los que penséis eso: no fue así. El universo ya existía antes, la humanidad ya existía antes, la humanidad ya ha pasado por otros momentos de crisis y afortunadamente aquí estamos, la especie no se ha extinguido. Siguiente noticia tiene que ver con el ámbito financiero, porque JP Morgan y Robeco, yo estos de Robeco reconozco que no los conocía, pero deduzco que son también pues operadores de mercados financieros, pues leí un artículo en el que se ponían a estas dos empresas como referencia de el uso de inteligencia artificial generativa ya en lo que podríamos llamar el negocio principal de la empresa. Es decir, tanto JP Morgan como Robeco decían que ellos habían empezado utilizando la generativa para tareas, pues vamos a decir, básicas y poco peligrosas, del estilo de hacer resúmenes internos o enviar cartas a los inversores, en cosas que no hicieran mucho daño. Pero actualmente los dos, tanto JP Morgan como Robeco, están utilizando la generativa para tomar o para ayudar a tomar decisiones de negocio, decisiones de inversión. Por ejemplo, utilizan inteligencia artificial generativa para detectar anomalías cuando algún gestor en la empresa está manteniendo demasiado tiempo una posición para lo que la inteligencia artificial cree que sería razonable, o demasiado tiempo o demasiado poco tiempo. Si vende demasiado rápido, también genera un alerta. Otra de las cosas que hacen con la inteligencia artificial generativa es tirarle así a peso todas las novedades legislativas que van saliendo, todos los informes trimestrales de empresas, todos los análisis de expertos, todos los comentarios en redes sociales, para que la inteligencia artificial generativa vaya digiriendo todo eso y, si identifica alguna oportunidad de negocio en función de cambios que se prevén, cambios que se anuncian, relacionando todas esas cosas que uno le ha tirado antes al peso, pues la inteligencia artificial generativa, como digo, genera informes con propuestas de inversión a futuro, digamos, cercano. Una cosa interesante que mencionaban es que la inteligencia artificial generativa, además de los datos en sí, que leen todos esos informes y publicaciones y tal, a veces incluso menciona cambios en el tono del informe o en la asertividad. Si una empresa publica 2 informes trimestrales, aunque a lo mejor no diga nada explícitamente, hay veces que la inteligencia artificial generativa hace un flag diciendo: en el informe trimestral de este trimestre esta empresa está siendo mucho más precavida a la hora de hacer sus afirmaciones, o al revés, está siendo mucho más optimista. Detecta incluso esas sutilezas a la hora de los análisis. En todos los casos, la decisión final siempre es de un humano. A día de hoy no le han dado, yo creo que también acertadamente, las riendas a la inteligencia artificial generativa, pero incluso aunque haya un humano al final, que como digo me parece más que correcto, el nivel, más que el tipo de involucración que tiene ya la inteligencia artificial generativa en un negocio tan delicado como es invertir, como es mover el dinero de otros, pues me ha parecido, iba a decir valiente, pero no, obviamente la palabra no es valiente porque esto no es un concurso de valentía. Me parece muy razonable. Sigo con 3 noticias que agrupo juntas porque son como 3 primeras veces. Son 3 noticias donde es la primera vez que pasa algo en una industria, en un sector relacionado con la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, esta semana se ha firmado el primer contrato
contrato de una discográfica con lo que ellos han llamado un AI Music Designer, o sea, un diseñador de música con inteligencia artificial. Que para entendernos, esto es un señor, un tipo, que hace música con Suno, en este caso concreto, lo podría hacer con Udio, con cualquiera de las que hay por ahí, pero que hace música a base de prompts, a base de decirle a la inteligencia artificial generativa qué música quiere que le haga. Es decir, este tipo no ha pulsado una tecla, no ha tocado una cuerda, no ha escrito una nota, no ha cantado un estribillo, no ha hecho nada. Él, personalmente, él lo que ha hecho es decirle a la inteligencia artificial generativa, y obviamente decírselo y luego ir puliéndolo, qué canción quería hacer, qué canción tenía en la cabeza y qué canción quería que la inteligencia artificial generativa le ayudara a componer. Bueno, pues este señor se llama I Am Oliver, no es que se llame así, supongo, de nombre real, pero es el nombre que tiene como usuario de Suno. De hecho, si vais a Suno y ponéis I Am Oliver, os saldrán varias canciones de este tipo. Algunas tienen incluso millones de escuchas, y este es el que ha firmado el contrato con la discográfica Hollywood Media. La discográfica en cuestión, al firmar el contrato, anunció que el 8 de agosto lanzarán en todas las plataformas tipo iTunes, Spotify y similar la primera canción de I Am Oliver, que se llama Stone y que ya está en Suno. Podéis ir a escucharla si queréis. No me ha parecido nada del otro mundo, pero yo en música soy un poquito toca narices, un poquito especialito con el tema de la música. Pero en cualquier caso, aquí claramente el rarito soy yo, porque Stone creo que tiene ya 3 millones de escuchas, así que no le va nada mal. Y además de esta canción como primicia, que repito se lanzará el 8 de agosto, Hollywood Media ha anunciado que el 24 de octubre presentarán un álbum completo compuesto por I Am Oliver con Suno. Que, por cierto, aprovecho para decir, si no lo habéis probado, yo uso ya con bastante frecuencia Suno como aplicación de música de fondo. Cuando quiero poner el típico fondo musical a la vida mientras estoy trabajando, pues a veces pongo música de la que me gusta y que ya tengo, y otras veces, si no me apetece mucho pensar qué pongo, pues voy a Suno, le doy allí y que me empieza a poner música que ha ido componiendo gente con Suno, y de vez en cuando sale alguna cosa muy interesante. La segunda noticia de primeras veces es que por primera vez la revista Vogue ha permitido que una marca, en concreto la marca Guess, usara un modelo me refiero a una persona, que en realidad no es una persona, sino que es un modelo creado por inteligencia artificial, en este caso una modelo, porque es una chica. Guess, a su vez, contrató a una especie de startup que crea modelos por inteligencia artificial, y la contrató para que le crearan la modelo que sería la que llevaría toda su colección de verano durante en todas las piezas publicitarias que hicieron. Bueno, pues Vogue, cuando Guess fue con esa campaña hecha, insisto, con una modelo hecha por inteligencia artificial, que no es una persona real, pues Vogue por primera vez ha aceptado tener un anuncio donde la modelo que se muestra no existe físicamente. Esto además luego tuvo backfire, como dicen los gringos, se les volvió un poquito en contra, porque, claro, la modelo, la startup ha hecho una modelo, supongo que con el visto bueno de Guess, que es de estas modelos perfectas. Es el estereotipo de belleza, o uno de los estereotipos de belleza, porque aquí para gustos los colores, y como suele pasar en esto, pues ha habido un grupo de gente que ha pensado que la modelo es demasiado perfecta, y el grupo de gente no perfecta pues se ha sentido ofendida, entonces han hecho una campaña en contra de las modelos perfectas, y bueno, pues estas cosas que pasan en la vida. Y la primera vez que ha sucedido esta semana es que por primera vez se van a proyectar cortos generados con inteligencia artificial en cines. En concreto, en 10 cines americanos se van a proyectar cortos creados por Runway en una especie de festival que hizo de películas creadas por inteligencia artificial. Así que Runway ha firmado un acuerdo con IMAX. IMAX tendrá un acuerdo o tendrá la propiedad de esos 10 cines, y a partir de agosto, como digo, por primera vez se van a proyectar en cines cortometrajes realizados íntegramente con inteligencia artificial. Así que 3 cosas que pasan por primera vez esta semana y que meten por primera vez la inteligencia artificial en 3 industrias distintas. Y termino la parte de negocios con una mención a un artículo que leí sobre... El artículo
se titulaba así como Inteligencia Artificial en Producción, o sea, inteligencia artificial ya funcionando y haciendo cosas reales. Y la pregunta, el tema general del artículo era un poco intentar responder a la pregunta de por qué no estamos viendo más inteligencia artificial en producción, teniendo en cuenta, y doy fe yo en este podcast, de que el desarrollo de la inteligencia artificial es exponencial. Cada semana hay novedades, mejoras, nuevos productos, nuevas ideas. Entonces, la pregunta era por qué no vemos esa misma explosión en el uso de inteligencia artificial en el mundo real, en las empresas reales, en casos de uso real. Y la reflexión que hacía el autor del artículo, que es muy obvia para cualquiera que haya trabajado en una gran empresa, pero que no está de más recordar, es que, como se suele decir, la teoría no es lo mismo que la práctica. Por ejemplo, él señalaba 3 grandes áreas que hacen que la implantación de una tecnología, no solamente de la inteligencia artificial, la implantación en el mundo real sea mucho más complicada que el desarrollo, por decirlo así, en el laboratorio. El primer área tiene que ver con el hardware, especialmente importante en el mundo de la inteligencia artificial. Claro, lo que mencionaba este tipo en el artículo es que la investigación sobre inteligencia artificial se hace en sistemas diseñados literalmente a la micra, ya no al milímetro, para ejecutar de la manera más eficiente posible sistemas de inteligencia artificial. No solamente estamos hablando ya de usar las mejores GPUs o las mejores TPUs, sino incluso el ensamblamiento, la conectividad de todas esas GPUs y TPUs está diseñado específicamente para usarlo en tareas de inteligencia artificial. Mientras que, claro, en las empresas, incluso aunque contrates servicios de servidores ajenos, también conocidos como la nube, claro, en las empresas tienes que usar la tecnología que está disponible. No te vas a construir, como si fueras un laboratorio de inteligencia artificial, una granja de servidores diseñada especialmente para ejecutar inteligencia artificial, porque eso sería increíblemente caro. Así que podrás contratar el mejor hardware disponible, pero nunca va a ser un hardware tan adaptado a la inteligencia artificial como el que se usa en los laboratorios de desarrollo. Eso se traduce en que al final, pues cuando usas los sistemas que en desarrollo tenían unas cifras maravillosas, pues cuando las tienes que usar en el mundo real, pues la latencia aumenta, los problemas de fiabilidad aumentan, el downtime aumenta, y cuando te encuentras con la realidad es cuando piensas, ostras, esto todavía no está listo para los niveles de eficiencia y de producción que yo necesito. La segunda área tiene que ver con la integración. Esta es, amigos, sí, nuestra querida backwards compatibility, la compatibilidad hacia atrás que tantas alegrías le ha dado a la humanidad, sobre todo a Microsoft. Aquí la idea es obvia, las empresas no empiezan de cero cada día. Cada vez que empiezan a trabajar en el Banco de Santander o en Iberdrola o en Vodafone, no montan la empresa a las 8 de la mañana y la desmontan a las 8 de la tarde o cuando se vayan a casa, sino que las empresas ya están hechas. Y eso quiere decir que cuando tienes que implementar algo, lo tienes que implementar sobre lo que ya hay implementado. Y si la empresa tiene un cierto tiempo, te vas a encontrar ahí una auténtica maraña de sistemas que se han ido integrando unos con otros, haciendo alguna ñapa que otra, haciendo alguna actualización de esas maneras. Vas a tener a veces sistemas que tienen 20 años, el típico sistema de facturación, que es lo primero que hizo la empresa, caso real que me pasó a mí, y que el sistema de facturación, sobre el sistema de facturación se había ido construyendo todo lo demás. Era como una especie de hongo. El sistema de facturación era el centro y al centro era como le hubieran saliendo champiñones alrededor con todos los demás sistemas que se habían ido desarrollando a lo largo del tiempo. Claro, eso hace que la integración de cualquier nueva cosa sea dos cosas: complicadísima y lentísima, porque tienes que asegurarte de que lo nuevo no fastidia nada de lo viejo. Y podríamos pensar, hombre, ya, pero la inteligencia artificial es una cosa tan grande y tan importante que en un momento dado merece la pena poner un extra de recursos y un extra de inversión para que la integración sea lo más rápido posible. El problema también para los que llevamos un tiempo en esto, unos años, no un año, es que esto del the next big thing, hay una next big thing cada 2x3, porque cuando llegó al principio Internet era fantástico, luego llegaron los móviles, luego llegaron las redes sociales, luego llegó la nube, luego llegó el blockchain con las cripto, luego... Entonces, esto de cada vez que llega una next big thing, poner a la empresa patas arriba para integrarlo lo más pronto posible, no es factible tampoco. Dicho eso, ya lo he comentado alguna vez, yo creo que la inteligencia artificial va a ser un cambio mucho más radical, no rápido quizás, pero cuando se complete mucho más radical de lo que fue, por supuesto, el blockchain y las cripto, que a día de hoy no han cambiado nada sustancial, de lo que fueron incluso, por supuesto, las redes sociales. Y yo siempre me habréis oído quizá decir alguna vez que yo creo que la inteligencia artificial es
está entre la revolución que supuso Internet y la revolución que supuso la electricidad, en ese rango. Y el tercer área que mencionaba el articulito sobre por qué no es tan inmediato integrar las novedades de inteligencia artificial en producción, el tercer área, digo, es la monitorización, porque a raíz de lo que comentaba en el punto anterior, en el de la integración, tú cada vez que integras algo nuevo, sobre todo al principio, necesitas vigilarlo permanentemente para asegurarte de que no se fastidia nada de lo demás y que no hay un problema de integración que acabe descuajeringando cosas que ya estaban funcionando antes. Y nuevamente, ese esfuerzo de monitorización permanente, por lo menos durante los primeros meses, no siempre es viable porque obviamente requiere recursos extra, presupuesto extra y desviar normalmente atención de otras cosas a eso. A estas tres áreas, añado yo, está luego el problema organizativo en sí, las famosas garbage can organizations, las organizaciones papelera o cubo de la basura, no porque sean malas organizaciones, sino porque llega un momento en el que los procesos, ya no los procesos tecnológicos o informáticos, las bases de datos, no, los procesos con los que funciona la empresa, con los que la organización trabaja, son tan complicados que es el fenómeno literalmente de cuando has tirado muchas cosas a la papelera y de repente quieres encontrar algo de lo que has tirado porque lo necesitas. Y básicamente tienes que revolver toda la papelera, tirar otra vez cosas fuera de la papelera hasta que encuentras la que quieres, luego volverlo a poner dentro. Dicho de otra manera, es un auténtico jaleo, una merdé el intentar encajar un nuevo proceso dentro de toda la maraña de procesos que hay en las empresas. Esto, de hecho, podría explicar esta tendencia que he comentado ya alguna vez a que en las empresas cada vez más gente, cada vez más empleados dicen que usan la inteligencia artificial generativa a título individual, pero sin embargo no vemos el mismo incremento, la misma velocidad de incremento en el número de empresas que integran inteligencia artificial, digamos, general, de una manera universal dentro de la empresa, o que ni siquiera a veces tienen una política de uso de la inteligencia artificial generativa. Claro, porque es mucho más fácil que un empleado, porque él quiere y porque quiere dedicarle un poquito de tiempo, integre inteligencia artificial generativa en sus procesos, que conseguir que los procesos que involucran a veces a decenas o a cientos de empleados en la empresa empiecen a integrar inteligencia artificial generativa en ella. Porque esos procesos ya son mucho más complicados, afectan a mucha más gente con distintas actitudes, con distintas capacidades y con distintas ganas de meterse en un jardín nuevo, y por lo tanto es muchísimo más complicado cambiar un proceso multiempleado que un empleado por su cuenta y riesgo, o que incluso muchos empleados dentro de la empresa, pero todos ellos a título individual, vayan empezando a usar inteligencia artificial generativa en su día a día. Aquí la buena noticia, curiosamente, es la bitter lesson, la famosa lección agria o lección amarga de Richard Sutton, que, como sabéis, en resumen, viene a decir que la inteligencia artificial que aprende por su cuenta siempre gana a la inteligencia artificial a la que los humanos intentamos enseñarle cómo funcionar. Así que igual lo que está pasando ahora es que estamos en la fase muy inicial, sobre todo, ya no solo de la inteligencia artificial generativa, sino sobre todo de los agentes, y por lo tanto es muy difícil que los agentes en este estadio inicial puedan aprender por sí solos. Así que estamos haciendo lo que históricamente sabemos que no funciona, pero que a día de hoy no podemos evitar porque no tenemos alternativa. Todos los workflows agénticos, los agentic workflows que se están creando a día de hoy, se están creando con esa alternativa mala que es un humano le dice a la gente cómo tiene que operar, cómo tiene que hacer, qué flujo tiene que seguir, qué chequeos tiene que hacer. Sabemos que eso no es lo que ha llevado nunca a la explosión de las distintas herramientas de inteligencia artificial, con lo cual, si algún día conseguimos que los agentes alcancen un nivel de madurez en el que podamos ya empezar a esperar que ellos mismos aprendan, pues a lo mejor llega un momento en el que no nos tenemos que preocupar porque los procesos estén más o menos enmarañados o sean más o menos complejos, porque el propio agente aprenderá cómo es el proceso. No tendremos que adaptar el proceso al agente, sino que el agente aprenderá cómo es el proceso, por complejo, por enmarañado, por surrealista que sea, y aprenderá a operar en ese proceso sin que los humanos tengamos que cambiar nada. Así que, como resumen de este artículo, el mensaje sería: es cierto que no estamos viendo en producción, en uso real, la inmensísima mayoría de las
de las novedades y de los avances y de las mejoras que salen, como, insisto, puedo dar yo fe en este podcast cada semana, pero es lo normal, es lo que pasa con cualquier gran disrupción que hay que integrar en empresas de un cierto tamaño. Es una especie de lag que hay entre el desarrollo teórico y la implantación práctica, es normal, pero eso también probablemente anticipe un futuro, yo diría que a corto plazo, en el que a medida que la implantación real empiece a coger con ese retraso normal la velocidad de crucero que a día de hoy tiene el desarrollo teórico, yo creo que es cuando vamos a empezar a ver el auténtico impacto que tiene la inteligencia artificial generativa en la empresa. Y por el lado de negocios, eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.